Mi nombre es Arely Subero Maceo, 58 años de edad. Actualmente soy la decana de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De profesión soy arquitecta, artista visual, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes y otras cosas. Nací en San José de Ocoa, vine a los 13 años y ya luego cuando estaba en la ciudad, mi primera intención a la semana de haber llegado fue salir a buscar dónde podía estudiar artes visuales. En ese momento existía la Escuela Nacional de Bellas Artes, que estaba regida por el Ministerio de Educación y estaba en la Isabel la Católica, frente al Parque Colón. Recuerdo haberme perdido la primera vez que fui a buscarla, porque solo tenía una semana viviendo en la ciudad. Decidí ir sola porque salí a investigar cómo se hacía. Entonces, pero volví a buscar la dirección en un segundo día. Ya luego la encontré, me inscribí. Allí estudié artes visuales. Cuando yo llegué de San José de Ocoa, terminé aquí el bachillerato. Ya en el bachillerato, pues, siempre mostraba aptitudes. Me gusta ser líder, llevar los frentes. Asumía siempre posiciones de dirección en el colegio. Por lo tanto, eso pues te va llevando hacia futuro y te va preparando. En las dos actividades, en el arte, la arquitectura, conjugo mis dos grandes pasiones. Desde niña me inducía hacia la ilustración. Recuerdo que hacía tarjetas para mis padres, para mis hermanas, construía mis propios juguetes, diseñaba las ropas de mis muñecas. Entonces tenía las habilidades ya desarrolladas de manera manual. Entonces, artes y arquitectura son las dos grandes pasiones que he manejado desde siempre. Me vinculo a la docencia cuando terminé y me gradué de arquitectura en el 1992, soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya a los 23 años me anuncian de un concurso para la docencia. Ya trabajaba como arquitecta, trabajaba en la oficina de Antonio Caro. La docencia la asumí, diría que como algo circunstancial. Mi hermana, que trabajaba en la universidad, ve un anuncio donde buscaban docentes en el área de las artes y como ya yo tenía el título de arquitecta, pude sumarme al plano docente en lo que en ese momento, 1991, era el Departamento de Artes. Los arquitectos que conformamos parte de esa historia inicial de la Facultad de Artes, que llega a ser facultad en el año 2000, a partir del 2 de noviembre del 2000, precisamente la próxima semana, celebramos nuestro 23 aniversario y tenemos un acto para celebrar y conmemorar. Entonces, por lo tanto, arte y arquitectura siempre han estado inmersos. Me gusta mucho el hacer con las manos, el crear. Soy muy buena gestando proyectos. Me considero gestora en el sentido de las actividades, de dar seguimiento, de impulsarlas. Luego me moví a un proyecto social que se llama Ciudad Alternativa con el padre Jorge Cela. Son experiencias que marcaron mi visión de la vida. Cuando eres de un terruño pequeño como es Ocoa y pasas a la metrópoli, en este caso a la ciudad de Santo Domingo, te visualizas en contextos diferentes, te relacionas de manera diferente. Recuerdo que mis compañeros de Ocoa eran muy diferentes a los compañeros que conocí en la ciudad de Santo Domingo. Es un proceso de adaptación. Yo diría que soy más metropolitana que del campo en sí mismo, del poblado, pero porque siempre me visualicé como una gran lectora. Me gusta, una de mis grandes pasiones desde niña era introspectiva, cultivaba mucho mis intereses personales y por lo tanto jugaba mucho conmigo. Aunque soy de una familia de 7 hermanas, tengo la virtud de estar en el medio, 3 arriba, 3 abajo. Y mi único hermano varón era menor que nosotros. La arquitectura la ejercí por mucho tiempo en gabinetes, en oficinas. Las enseñanzas con Antonio Caro, por ejemplo, fueron muy importantes porque nos llevaban al mundo de la supervisión, del diseño, de la administración de la obra, era el conjunto. La arquitectura te forma para visiones muy amplias,
con perspectivas muy abiertas porque recibimos muchas materias, los planes formativos son muy exhaustivos, pero entonces en el arte también tienes mucha diversidad. En ese momento, estudiar de lunes a sábado y tener que amanecer en la semana para poder completar las actividades académicas, llevando 2 carreras al mismo tiempo, que eran bastante exigentes, pues nos llevaba a ese concepto de la disciplina y de poder estar al día con las actividades, del roce con otros, de la interactividad con otros, o sea, por lo tanto te haces múltiple, te conviertes en el trabajador del equipo, de llevar adelante los proyectos. Por lo tanto, en la arquitectura puedo manejarme, lo hago de manera independiente, ya en la actualidad, gracias a Dios nunca he dejado de ser arquitecta, manejo proyectos de manera individual, pero al mismo tiempo también manejo las artes visuales. Soy artista, participo en exposiciones. Amo la creatividad. De hecho, las materias que imparto hoy día, todas giran alrededor de la creatividad. No tomo ninguna materia donde no pueda aportar a los nuevos estudiantes, a nuestros futuros egresados, a razón de que la creatividad nos hace cambiar nuestro entorno, nos hace referentes nuevos, podemos ver de manera innovadora cosas que existen, por lo tanto, inducirlos a ese sistema entiendo que es un aporte a la sociedad en la actualidad. Diríamos que ha cambiado los recursos mediados a través de la tecnología. Desde el momento que el arquitecto concibe el diseño y desde el momento que visualizamos la estructura, arquitectura es forma y función. Y eso es los estamentos que constituyen todas las teorías de la arquitectura. La forma, que es la respuesta o el envolvente externo, y la función, lo que desarrollamos dentro de. Por lo tanto, las teorías versan con ese mediador actuar que es la tecnología. Todo ha cambiado en función de los materiales, la ligereza de los materiales, la libertad que tiene el creativo de poder introducir, y este espacio es una muestra, de poder introducir materiales que podrías considerar en otros usos, pero tú le das un uso diferente. Y eso es ser creativo. Nos lleva al terreno de poder planificar, de poder gestar acciones que son nuevas y que cumplen con la finalidad de satisfacer necesidades humanas. La razón primaria de la arquitectura, y diríamos que cuando un edificio no tiene usuario se convierte en una ruina, y podemos también plantear, como decía Le Corbusier, los arquitectos somos como dioses. El arte es un elemento que es sustancial para entender y conocer al ser humano. El arte te transforma, el arte trasciende, el arte es es capaz de modificar las conductas humanas, pero al mismo tiempo puede ser una vía para adquirir salud. Por eso lo utilizas como terapia. Por lo tanto, el arte es un eje transversal a todo lo que hacemos en la humanidad. Si recorremos la historia y nos vamos a los principios de la humanidad y me ubico en las cuevas de Altamira y me voy a Francia o me voy a Santo Domingo en la cueva de los Tres Ojos, en la de Pommier, diríamos que el arte es un medio de comunicación. Entonces, y el ser humano, independiente de la época en que lo estudiemos, siempre va a utilizar una forma para expresar sus emociones y sus sentimientos. Pero el arte no es solo intuición. El arte va mucho más allá porque también es ciencia y es transversal porque tiene que ver con todo lo que hacemos. O sea, el médico es un gran artista, el cirujano es un gran artista. Entonces, por lo tanto, pero lo es también el científico cuando elabora su método para poder llevar a cabo sus proyectos. Lo es también el matemático porque utiliza las proporciones. O sea, que podríamos vincular el abogado cuando está presentando sus postulados también tiene que ser un artista. Entonces, concebimos el arte como ese eje que trasciende más allá de todos los quehaceres. Es una gran defensa. Nos toca constantemente mantener la defensa hacia lo que es el arte, en el sentido de que por muchos lo podríamos ver supeditados en muchas áreas. Hoy se habla de las STEAM, que son ciencias, tecnologías y matemáticas, pero gracias a Dios que hay teóricos que le suman también ciencias, tecnologías, matemáticas y artes.
O sea, que es transversal a todo lo que puedas imaginar en el contexto humano, social, económico. O sea, que te va más allá del simple artista y su inspiración, del artista y su creación. Por lo tanto, cuando veo la obra de un artista, veo que me está transmitiendo una información. Vivimos en la era de la tecnología, somos hoy parte de la sociedad del conocimiento, pero no nos concebimos si no hay comunicación, si no hay un mensaje que transmitir, y por lo tanto ese mensaje, el artista tiene el aporte de la sensibilidad, la originalidad, y por lo tanto tiene mucho que dar a la sociedad. Yo diría que nosotros tenemos grandes referentes y podrían hacerlo por zona. Si recorro la Lincoln, de los ejes del desarrollo urbano de nuestra ciudad, si recorro la Churchill, si recorro la 27, te mencioné los tres ejes más importantes en el concepto del urbano o del desarrollo comercial financiero de nuestra ciudad. Ahí entran las estrategias de Joaquín Balaguer como desarrollador urbano, su visión de futuro. Realmente los grandes aportes de la humanidad y de la arquitectura siempre están concebidos por visionarios, por personas que van más allá de su contexto, a veces rompiendo todos los esquemas, porque atravesar la 27 en el año en que se construye y ponerle las vías perpendiculares siguiendo los esquemas en ese momento de Haussmann en París, que es el desarrollador urbano que más se copió o se imitaba o se reproducía en nuestro país, pero al final todo está concebido en la visión. O sea, cuando pienso, y mencionaría más bien los ejes, tenemos grandes arquitectos, grandes empresas, nosotros tenemos grandes desarrollos, polos que se desarrollan, en un momento fue Puerto Plata, ahora es Punta Cana, la ciudad de Santo Domingo, que siempre va a ser la sede central, pero al final la arquitectura y el arte están totalmente conectados. No puedo concebir y me puedo ir a los anales de la historia, me voy a Grecia, me voy a Roma, me voy a Egipto, estudio el Renacimiento. ¿Qué hacía Miguel Ángel en sus grandes obras? Era trabajar a base de la arquitectura. La Capilla Sistina, o sea, todo está Pedro Bramante en Roma, o sea, todos están vinculados a ese concepto de la estética, del uso, de la función, del usuario, del uso que le damos en función de lo que tú esperas desarrollar en este espacio, de los elementos que me rodean cuando voy a un espacio. Eso define la función. Y sin función y sin usuarios no hay arquitectura. Tienen que darse todos los componentes al mismo tiempo. Sin duda que sí. Cuando precisamente ayer estábamos en un simposio internacional de historia y crítica del arte y uno de los conferencistas ponía imagen, por ejemplo, de Toquicha, o ponía imágenes del sector de la 42. Entonces, donde utilizan el ritmo, el movimiento, el cuerpo, la danza, para hacer expresiones sociales en su contexto. Entonces, eso ha trascendido más allá de lo que pudiéramos imaginar de lo que pasa en un sector de un barrio pobre. Entonces, por lo tanto, el arte tiene la capacidad de llegar al pobre, de llegar a la clase media, pero también de llegar a la clase alta. De hecho, siempre hemos tenido los denominados mecenas, que son los protectores en el arte que contribuyen a que el arte y los artistas puedan desarrollar sus proyectos. Entonces, y si nos ubicamos por contexto social, diríamos que en todas las clases sociales el arte está presente. Y lo hace desde el mural, parte del evento que estamos desarrollando y organizando para las próximas semanas, que es el 10º Congreso Internacional de Artes Visuales. Esta vez vincula precisamente artes y arquitectura como actos de creación e innovación. Con exponentes internacionales, tenemos 3 países invitados y en esos eventos vemos cómo el arte, la escultura, que influye sobre un espacio en el interior, pero también en la fachada de un edificio o en una plaza pública, podemos encontrar la escultura, pero también podemos encontrar los murales. A través de los murales, y en nuestro país hay grandes proyectos de murales, podemos encontrar cómo se establecen nuevos lenguajes y nuevas conciencias, solo con una imagen. Entonces, cuando tú ves una imagen, el sujeto, el espectador, el observador,
adquiere una nueva conciencia porque esa imagen le está transmitiendo una información que lo impacta y que luego puede convertirse en un reflejo de sus acciones en su contexto social, independiente de la clase social a la que pertenecemos. He logrado mis sueños. Gracias a Dios hemos logrado cada proyecto, lo incubamos, evolucionamos en ello, invertimos muchas energías en cada propuesta y sí, hemos logrado mucho. Siempre falta por lograr. En el futuro amo la fotografía, por ejemplo, me imagino, amo la investigación, escribir, investigar, la lectura. Entonces, conjugar esas acciones con el arte y la arquitectura, me imagino en un mundo utópico. O sea, al futuro te toca ya hacer lo que te gusta, no hacer lo que por un trabajo o por una necesidad de ambiente académico, social, de reproducción, tú tienes que hacerlo, sino hacer las cosas que te gustan. Porque al final terminas dando mucho de ti, pero también tienes que darte a ti. Entonces sí, me imagino haciendo cosas hermosas a nivel de la fotografía, a nivel de la investigación artística y seguir aportando. Pienso que por condiciones personales soy muy activa, me gusta mucho estar en movimiento continuo. No me considero una persona que permanece en un estado, sino que tengo la perspectiva de poder seguir desarrollándome y pienso que eso me da la posibilidad de decir que sí, que tengo muchos sueños por lograr. Volvería a estudiar artes, elegiría arquitectura, elegiría ser madre, elegiría ser mujer. Elegiría aportar a la sociedad y siempre tratar de dar lo mejor en cada acción. Siendo sensible, siendo humana y saber que nuestros límites no los ponemos nosotros mismos. Los límites los imponemos a través de nuestra forma de actuar y de pensar. Por lo tanto, volvería a elegir ser artista y ser arquitecta y ser madre. Los grandes dones de la vida están precisamente en hacer lo que te gusta. Lo que puedo recordar, amo viajar, amo poder experimentar otras culturas, también buscaría seguir en ese hilo de la vida. Y si me tocara hacer cambios de decisiones, diría que lo que me ha pasado es lo que me ha tocado y que han sido decisiones tomadas con peso y con decisión. Le doy gracias a la vida. No, realmente no. Creo que la vida me ha dado para lo que he trabajado y lo que he cultivado. Siempre quieres más, es natural, se nos educa para ser ambiciosos, nuestra sociedad nos lleva a ser ambiciosos, pero hay límites, tú vas logrando y nunca comparar. Nunca me compararía con esta toma de decisión o con el logro de querer tener lo que el otro tiene. Siempre será posible tener más. Yo diría que actitud, aprendizaje y persistencia. Darle las 3 palabras claves porque tu actitud puede cambiar una toma de decisión, pero el aprendizaje es continuo y permanente. No creo en quien me dice que soy de esta manera y no puedo cambiar. Ya Einstein nos demostró que todo cambia y que todo se transforma, pero lo primero que hay que transformar en nuestra sociedad somos a nosotros mismos. Es la manera en que actuamos y reflejamos nuestros modelos, conductas, valores y luego la persistencia. Sigue tus sueños. Construye para lograr tus proyectos. Eso es arquitectura. Nada, los invitamos a acompañarnos en todos nuestros eventos. Desde la Facultad de Artes somos impulsores desde aspectos que vinculan los profesionales, nuestros egresados, nuestros invitados, nuestros especialistas y por lo tanto dar seguimiento a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y continuar la trayectoria y los invitamos a ser parte de ese gran sueño.